Seguimos en ADN aquí en BTV. Habíamos hablado de, ¿cuál es la visión desde las micro y pequeñas empresas? Momentos difíciles. Ya venía la economía del país con algunos problemas, 2019, 2020, la pandemia. ¿Cómo está el ambiente hoy? ¿Cuáles son los desafíos hacia el futuro? Nos acompaña el presidente de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, Pablo Villar. Así que bienvenido, Pablo. Un gusto tenerte con nosotros. Y bueno, ¿cómo están evaluando la actual coyuntura desde el punto de vista de ANMIPE? Bueno, muchas gracias, Raúl, por la invitación. Para nosotros siempre es útil tener espacios donde poder expresarnos y contar un poco la realidad que tenemos. Como tú relatabas, venimos de 2 años y medio complejos. La pandemia hizo realmente estragos, sobre todo en el sector de micro y pequeña empresa. De alguna forma los impactos negativos que fueron en general, hubo sectores realmente muy impactados, hubo sectores que estuvieron cerrados hasta hace poco tiempo, y también los sectores que se mantuvieron abiertos tuvieron una pérdida de mercado porque hubo una caída del consumo, hubo una caída del ingreso, digamos, de la masa monetaria en general, 2020, en lo que va del 2021, en años en los cuales nosotros veníamos sosteniendo que de alguna manera, al haber, a nuestro entender, medidas que se alineaban un poco con las necesidades, eran de corte y de montos insuficientes. De alguna forma, el empresariado micro y pequeño nacional... ¿De qué hablamos cuando hablamos de micro y pequeña empresa en el Uruguay? ¿Qué significación tiene? ¿Cuál es el tamaño promedio? ¿Y qué sectores son los que se desarrollan? En lo que hace a sectores, el sector de micro y pequeña empresa, tanto a nivel de Montevideo como del interior, tiene una dispersión bastante homogénea. En lo que hace a sectores de actividad, según las encuestas que se vienen haciendo desde INAPYME, 2008, 2012, 2017, y ahora estaríamos en momento oportuno de volver a hacer una encuesta, sobre todo después de estos últimos 2 años, a ver realmente sus impactos y medirlos y ver las tendencias. De alguna manera ha venido creciendo el sector comercio, ha venido decreciendo el sector industria, que es una preocupación, y se ha mantenido el sector servicios, aunque ha cambiado de alguna forma un poquito de rubro. Ha tenido un crecimiento importante dentro del sector servicios, sobre todo sector servicio conexo con la industria, el sector de las tecnologías de la información. Ahora, la preocupación nuestra es que desde hace muchos años hay una tendencia a decrecer el sector industrial, y eso de alguna forma, cuando venimos de algunos años con caída del poder adquisitivo y con merma de ese mercado interno, toda la industria del sector micro y pequeño y la industria manufacturera que trabaja para el mercado interno empieza a tener problemas. Es una situación complicada en la región, porque la desindustrialización no solo de Uruguay, sino que es también de Argentina y en Brasil. Pero si te parece, lo vemos un poquito más adelante cuando hablemos de los desafíos de TLC y demás. Pero volviendo a lo que fue la pandemia y los efectos que se generaron sobre las actividades. ¿Cuál fue la ayuda que ustedes recibieron del gobierno? Me refiero a tratar de, como decía el gobierno, mantener los motores de la economía encendidos. ¿Qué pasó con la micro y pequeña empresa? Bueno, como yo decía, las medidas que se tomaron de alguna forma, en su mayoría se alineaban con las necesidades, pero fueron de montos insuficientes. Algunas de ellas tardías, otras altamente insuficientes. Hubo herramientas por parte del Ministerio de Trabajo que fueron adecuadas, por algo tuvimos en algunos momentos de la pandemia cerca de 200.000 trabajadores en el seguro de desempleo. Se creó la figura del desempleo parcial y flexible, cuestión que fue utilizada por la mayoría de las empresas, pero de alguna manera eso también quita oportunidades, porque, por ejemplo, microempresas del sector manufacturero no tienen más de un trabajador de repente con iguales capacidades. Entonces, a esos sectores se le dificultó la posibilidad de enviar trabajadores al seguro de desempleo. Y ANMIPE venía proponiendo desde el principio que tuvieran otras medidas de mitigación. Ejemplo, las empresas que no enviaron trabajadores al seguro de desempleo por esta
infraestructura que yo comentaba, de alguna manera tendrían que haber tenido algunas medidas de exoneraciones de aportes patronales, por ejemplo, que salieron al final, pero después de 10, 12, 14 meses de pandemia. Entonces, hoy la situación ¿cuál es? Que todo el 2020, por estas carencias que relataba, de alguna forma las empresas, así como las familias, se financiaron con sus ahorros, pero al principio del 2021, cuando todavía tuvimos un impacto muy grande de la pandemia, estábamos sin espalda financiera. Entonces ahí surgieron medidas, nosotros veníamos reclamando desde mayo 2020 créditos, sistemas de convenios para defender la formalidad empresarial y con ella la formalidad de los trabajadores, sus aportes, sus seguros de salud, todas esas cuestiones. De alguna forma, hoy tenemos una situación en algunos rubros bastante caótica y con algunos cierres de empresas que ya el 13 de agosto del 2020, cuando fue el Día de la Micro y Pequeña Empresa, había 7.000 empresas cerradas. A diciembre, cifras del BPS sin depurar, había 39.000 empresas cerradas. Entonces, eso más allá de tener microdatos, muchas son micro y pequeñas empresas y muchas han impactado en una cuestión que para nosotros es imprescindible, que es el sostenimiento de la formalidad de la economía. Pablo, en algún momento ustedes, y recién lo planteabas, era necesario mantener la liquidez y el funcionamiento de las empresas. Había créditos, pero ustedes entendían que tenía un costo financiero que era inviable porque había que devolver el capital y además, si se le agregaba intereses, se le hacía más difícil. ¿Qué ha pasado con esa discusión que tuvieron con el Ejecutivo? ¿Cuál fue al final la resolución? Y la verdad que, francamente ha pasado poco, porque nosotros veníamos reclamando intereses subsidiados desde el primer momento y aparecieron créditos, por ejemplo, de 12.000 pesos, aparecieron créditos hasta 25.000 pesos para una microempresa. Como me decía mi peluquero, yo alquilo en mi local en 12.000 pesos. ¿Qué hago con un crédito de 25.000 pesos? No me da para nada. Eso por un lado. Por otro lado, o sea que eran insuficientes en montos y había créditos para micro y pequeñas empresas de hasta 100.000 pesos. Una empresa que tenga 1, 2, 3 trabajadores, un crédito de 100.000 pesos es altamente insuficiente. Pero además, los créditos se otorgaban, los de hasta 25.000 pesos con tasa 100% subsidiada. Pero los créditos de hasta 100.000 pesos ya lo pasaban a UI y además se le cargaba un 2%. Todas cuestiones que van penalizando ante un empresariado que tiene un mercado interno con menor poder adquisitivo, con menos actividad económica. La única solución fue un instrumento de crédito más allá de algunas exoneraciones. Y ahora me viene a la memoria porque ha habido políticas de este gobierno en la rendición de cuentas que se aprobó y que, por ejemplo, era para los colonos, los integrantes de colonización, que había créditos para el desarrollo productivo con la garantía del instituto y los intereses subsidiados. O sea que solo tenía que devolver el capital, que era lo que ustedes de alguna forma estaban reclamando. O sea que hay antecedentes inmediatos en el gobierno, en la administración. Sin duda que hay antecedentes inmediatos. Es más, hay instrumentos que se vienen usando desde hace muchos años. El Ministerio de Industria propiamente, 2010-2015, daba créditos, no daba créditos, subsidiaba la tasa, parte de la tasa, además con un criterio totalmente progresivo. Subsidiaba de manera importante a la microempresa, de manera media a la pequeña empresa y de manera suave a la mediana empresa. Créditos con el destino de incorporación de nuevas tecnologías. De alguna forma, todas esas experiencias y esta que tú relatás generaron una información. Al día de hoy, dicho por gente que está tratando y trabajando con los datos de los créditos otorgados por ANDE, se habla de niveles de morosidad del 20%. Respecto al 2-3%, que eran los niveles históricos de morosidad del sector micro y pequeña empresa, sobre todo con créditos garantizados por el sistema SIGA,
el sistema integrado de garantías, estamos hablando de una morosidad de casi 10 veces más. Y eso responde a una realidad que realmente nosotros pensamos que se debe de atender. Pablo, ¿cómo ve la coyuntura? Digamos, hay indicadores, hoy salía el indicador de la actividad industrial con un incremento del 12,5%, si no recuerdo mal, para el trimestre en consideración. ¿Cómo ven la actual situación y las perspectivas para el sector, el ambiente empresarial para manejarse? Yo creo que el ambiente, digamos, de negocios, el nivel de inversiones, a ver, convengamos que el sector micro y pequeña empresa casi 100% está orientado al mercado interno, al consumo final y por otro lado a industrias y empresas exportadoras. ¿Tá? Esos son un poco los mercados del sector micro y pequeña empresa. Por un lado, los sectores de servicios y sectores comerciales, de alguna forma el derrame económico de otras áreas de actividad son los que lo impactan. Esos sectores todavía están de alguna manera ralentizados porque hemos tenido pérdida de poder adquisitivo, hemos tenido ciertamente alguna pérdida salarial y de alguna forma eso impacta en el poder de compra de la familia y de toda la sociedad. Entonces, sectores de servicios y sectores comerciales para el mercado interno vienen todavía con ciertos problemas de mercado. Los sectores que trabajan para otras empresas industriales, que pueden ser exportadoras o no, también están un poco esperando la reactivación. Este dato que apareció ahora de un incremento del producto, digamos, de la producción física de la producción industrial es un elemento alentador. Ahora, hay que dar tiempo para que eso realmente impacte en toda esa cadena de agregado valor nacional en la cual están todas las micro y pequeñas empresas. ¿Cómo está el tema capacitación para enfrentar todas estas situaciones, todos estos desafíos, la pandemia, un ambiente económico agresivo, hostil? ¿Cómo está la capacitación de la gente en esto? ¿Es prueba y error? ¿Cómo se van fogueando? El tema capacitación es un tema realmente complejo. Hay que contar con el sujeto, llámese empresa o llámese empresario, al cual hay que capacitar. Hay que tener en cuenta sus realidades, su demanda. Entonces, cuando se diseña un programa de capacitación, no se puede hacer solo desde la oferta. Hay que ver también cuál es la necesidad de la demanda. Eso es una cuestión que instituciones como ANMIPE siempre estamos dispuestas a cooperar con los decisores de política pública para decir, bueno, convengamos, veamos, analicemos cuál es la realidad y diseñemos un programa que sea a medida del micro y pequeño empresario. Por otro lado, esta semana hubo un foro de discusión y análisis respecto al crédito, ¿no? A la microfinanza. El componente fundamental de un sistema de crédito que funcione es la parte de la asistencia no financiera. Son cuestiones que deberían de ir juntas. O sea, muchas veces un crédito puede ser un salvavidas o puede ser un ancla. O sea, un crédito mal otorgado puede ser un problema que agudice el problema para la empresa y además genere una situación de morosidad para la institución que lo brinda. Entonces, muchas veces la educación es clave en el momento de otorgar, de diseñar créditos, y hay que ver cómo mejora de gestión y crédito pueden ir en andariveles convergentes. Pablo, para ir redondeando, hablamos del riesgo de la desindustrialización y hay desafíos importantes hacia el futuro. Se está evaluando la posibilidad de un TLC con China. Tú decís que las micro y pequeñas no apuntan directamente a la exportación por vía indirecta y servicios. ¿Cómo ven ese desafío, ese ambiente que se pueda generar en el futuro? ¿Es de riesgo? Y el tema TLC con China, como fue en su momento el tema TLC con Estados Unidos o el TIFA con Estados Unidos, nosotros venimos observando qué ha pasado con el TLC que tenemos con México de hace algunos años, con anuencia del Mercosur. Ha mejorado la balanza comercial con México. El problema nuestro del TLC con China es, primero, el desafío de dos cuestiones que tienen una simetría impensable, ¿no? O sea, el aparato industrial chino con el aparato industrial, sobre todo el aparato industrial uruguayo, es gigantesca la distancia. Entonces, de alguna forma, nosotros pensamos que este tipo de tratados tienen que tener un componente de que al aparato industrial, al aparato científico-tecnológico uruguayo o regional, no necesariamente deba de competir con el aparato chino, sino que deba de cooperar con él.
Entonces, tenemos que buscar complementación industrial, tenemos que buscar complementación de agenda científico-tecnológica. China tiene cierta autosuficiencia tecnológica. Sí, ni que hablar. Entonces, perfectamente pueden cooperar. Hoy nosotros acá tenemos una base científico-tecnológica que con la pandemia quedó demostrado. Tenemos que incursionar en actividades de mayor valor. Por ejemplo, complementar la producción de soja uruguaya, que más allá de que muchas veces, como se dice, un grano de arroz tiene mucho valor agregado, y es cierto, la producción de soja hoy no tiene tanto valor agregado. Entonces, porque estamos vendiendo granos de soja para alimento animal. Entonces, de alguna forma, ¿por qué no buscar, ya que podemos mejorar nuestra productividad en soja, por qué no agregar un componente de las variedades que sirvan ya para alimento humano? Entonces, de alguna forma eso puede desarrollar un aparato industrial que mitigue o que reconvierta empresas y sectores industriales que realmente con un TLC con China no van a ser, no van a satisfacer o no hay medida de mitigación posible. Ahora ese, sí, ese es el resumen. Sí, para el cierre, Pablo, ¿qué le pide hoy a MIPE al Poder Ejecutivo, al sistema político? ¿Cuáles son las herramientas básicas, elementales que necesitan para seguir funcionando y volver a recuperarse? Nosotros venimos, en concreto, ¿no? Concretamente, nosotros venimos reclamando desde hace 1 año y medio, propuesto al presidente de la calle, al ministro de Industria y a la ministra de Economía, en toda la línea, y al ministro de Trabajo, pero las cuestiones que son más bien de economía y industria. Por un lado, una reforma tributaria que de alguna manera sea progresivo la tasa de IRAE y que el ahorro que en micro y pequeña empresa se genere mediante esa reforma tributaria se oriente el beneficio a incorporación tecnológica para cada vez tener empresas con abatimiento de brecha tecnológica, con trabajadores y capital humano mucho mejor formado y mejora de productividad, para tratar de insertarlas en las cadenas de valor, primero locales y luego regionales. Por otro lado, venimos reclamando la vuelta, digamos, al escenario de política pública de las políticas sectoriales. Los consejos sectoriales, que hubo una muy buena experiencia en administraciones anteriores, un ejemplo, únicamente un ejemplo, todo el sector de biotecnología se viene desarrollando desde hace casi 20 años. Y los instrumentos de política pública que allí estuvieron actuando son los que produjeron estos desarrollos, a nivel farma humana, a nivel farma veterinaria. Entonces, por un lado, mejora del entorno impositivo para mantener la formalidad y sobre todo poder potenciar tecnológicamente a las empresas micro y pequeñas, y por otro lado políticas sectoriales, industriales activas, donde converjan trabajadores, capacitación de los trabajadores, capacitación de los empresarios, pero la concreción con señales claras de políticas en determinados sectores donde se alineen muchos de los otros instrumentos de las políticas públicas. Ojalá que del otro lado el gobierno, el sector político tenga oídos grandes para este tipo de pedidos. Pablo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Micro y Pequeña Empresa, muchísimas gracias y nos encontramos en cualquier momento. Gracias a ustedes y a las órdenes. Amigos, nosotros nos vamos a la columna de educación financiera aquí en ADN.